Roberto Calvi. El asesinato del banquero del Papa. Nunca se sabrá quién mató a Roberto Calvi, el banquero de Dios. Recicló dinero de la mafia, financió las operaciones anticomunistas del Vaticano en Polonia y América Latina, se asoció con la logia masónica P2 y promocionó con grandes sumas el irresistible ascenso político del socialista Bettino Craxi. Se trataba de un hombre que sabía demasiado. El 5 de junio de 1982, Calvi envió una carta desesperada a Juan Pablo II en la que le garantizaba al Papa que no revelaría nada de lo que había hecho. También le ofrecía importantes documentos. La carta no tuvo respuesta. El cadáver de Calvi apareció colgado del puente londinense de Blackfriars sobre el río Támesis 2 semanas después, el 18 de junio de 1982. La policía británica cerró el caso como suicidio, pero lo reabrió años más tarde y dictaminó que se trató de un asesinato. Un tribunal romano absolvió recientemente, por falta de pruebas concluyentes, a 4 acusados de participar en el crimen. No obstante, el caso no está cerrado, porque los fiscales, probablemente, apelarán. Hay, además, otro proceso en marcha, en el que figura, como presunto autor intelectual del asesinato, el fundador de la logia P2, Licio Gelli. Pero han pasado ya 25 años, los principales protagonistas de la época han fallecido y todo aparece cada vez más oscuro. La muerte de Calvi está destinada a ser uno de los grandes misterios del siglo XX. Roberto Calvi nació en Milán en 1920, e ingresó a los 27 años en el Banco Ambrosiano, fundado en 1896 por el eclesiástico Giuseppe Tobini y controlado durante décadas por el arzobispado de Milán. El Ambrosiano ya era una entidad privada, pero seguía siendo conocido como el Banco de los Curas. Calvi desempeñó un papel relevante en la internacionalización del Ambrosiano con la constitución de filiales en paraísos fiscales como Bahamas. Accedió a la dirección general en 1971 y lo convirtió en el mayor banco privado italiano. Uno de los motivos de la rápida expansión del Ambrosiano fue la relación de Calvi con Micheli Sindoune, el banquero de la mafia. Sindoune tenía abiertas las puertas del Vaticano gracias a su condición de asesor oficioso del Papa Pablo VI en cuestiones económicas. Aún no eran públicas sus conexiones mafiosas, y trató de crear con Calvi algo parecido a un frente bancario católico, capaz de rivalizar con la banca público-laica. Calvi y Sindoune se distanciaron poco después. Para entonces, Calvi contaba ya con un nuevo aliado, el arzobispo Paul Marcinques, director del Instituto de Obras de la Religión, el Banco del Vaticano. El IOR, fundado como Comisión para las Causas Pías por León XIII, en 1887, se había convertido en un banco importante y muy especial por 2 circunstancias históricas. La primera ocurrió en 1929, cuando los pactos lateranenses garantizaron la soberanía pontificia sobre unas pocas hectáreas alrededor de la Basílica de San Pedro, e indemnizaron a la Santa Sede por la pérdida de los antiguos estados papales. El dinero de la indemnización proporcionó una enorme liquidez al IOR, que empezó a invertir sin demasiados escrúpulos. Financió, por ejemplo, la mayor parte de la munición empleada por las tropas de Mussolini en sus campañas africanas. La segunda circunstancia fue una ley italiana de 1962 que impuso a la Iglesia Católica cargas fiscales sobre los rendimientos accionariales. El IOR reaccionó desplazando al extranjero la mayor parte de sus actividades. Paul Marcinques llegó a Roma en 1950 para estudiar Derecho Canónico. Hizo rápidamente amistades en la curia, muy especialmente la del arzobispo Montini, secretario de Estado, que le acogió en la sección inglesa de su departamento. Pocos años después de convertirse en papa, Montini encomendó a Marcinques la organización de sus viajes, en uno de ellos, en Manila. Marcinques evitó con grandes reflejos que el pontífice fuera apuñalado por un demente. Le nombró obispo en 1968 y 3 años más tarde le asignó la dirección del IOR. El obispo Marcinques y el banquero Calvi establecieron una relación estrechísima. Calvi se acostumbró a asesorar a Marcinques y a cubrir las pérdidas en que incurría regularmente. Al director del IOR no le gustaba invertir, sino jugar en bolsa. Ninguno de los dos hacía ascos al reciclaje de dinero mafioso a través de su red bancaria internacional. Les protegía Licio Gelli, un personaje singular y muy influyente. Gelli era gran maestre de la logia P2, una organización semiclandestina convertida casi en un estado paralelo, cuyo objetivo final era la implantación de un régimen autoritario en Italia.
La P2 gozaba de crédito ilimitado en el Ambrosiano. También recibía del banco millones a fondo perdido un dirigente socialista, Bettino Craxi, que se convirtió en los años 80 en la figura hegemónica de la política italiana. El brevísimo papado de Albino Lciani, Juan Pablo I, fue un mal momento para la pareja Calvi-Marcinques. Lciani, como expatriarca de Venecia, sabía cómo funcionaban las cosas en el Banco Vaticano. Quizá como papa descubrió algunos detalles especialmente alarmantes. Su inesperada muerte, y el hecho de que no se le practicara la autopsia al cadáver, suscitó enormes especulaciones. Se habló de asesinato y Marcinques fue de inmediato el principal de los sospechosos. Libros como En nombre de Dios, de David Yaló, y ficciones como la película El Padrino 3 abonaron la tesis de la conspiración homicida. La llegada al papado de un polaco, Karol Wojtyła, cambió radicalmente la situación. Juan Pablo II estaba muy vinculado al Opus Dei, una organización religiosa en situación precaria. Pablo VI detestaba al Opus y no había querido concederle una posición autónoma en la jerarquía eclesial, pero económicamente potente. El Opus Dei, visto como una fuerza conservadora desde el punto de vista religioso, insistía en que los liberales como Marcinques abandonaran el IOR. Al margen de cuestiones religiosas, el mundillo económico vinculado al Opus sabía que el IOR iba al desastre, y según numerosos testimonios incluidos en el sumario del caso Calvi, se ofrecía a enderezar los balances. Para Juan Pablo II, sin embargo, la máxima prioridad era la lucha contra el comunismo. El Vaticano empezó a enviar sumas ingentes al sindicato polaco Solidaridad y a organizaciones anticomunistas centroamericanas. Cuando el IOR no podía, por falta de recursos o para mantener un mínimo de discreción, o ocuparse directamente de las transferencias, Calvi y el Banco Ambrosiano se hacían cargo de la tarea. El IOR llegó a acumular con el Banco Ambrosiano una deuda superior a los $1.200 millones, nunca reembolsados. El agujero creado en el Ambrosiano por las necesidades de Marcinques y del propio Papa, empezó a descubrirse en 1981. Calvi sufrió una primera condena de 4 meses en arresto domiciliario por delitos monetarios. El banquero, acosado, se convenció de que solo un acuerdo con el Opus Dei podía salvarle. Pensaba que el Opus era capaz de movilizar el dinero suficiente para recapitalizar el IOR y devolver el dinero debido al Ambrosiano. A cambio, la obra podría asumir un control directo sobre el IOR y las finanzas vaticanas. La idea figura en muchas de las cartas escritas por Calvi en esa época. No existen pruebas de que el Opus Dei participara en el proyecto de salvamento. El 11 de junio de 1982, Roberto Calvi abandonó Italia desde Trieste, a bordo de un yate. La nave atracó en Isola, Yugoslavia, y el banquero tomó un avión privado hasta Klagenfurt, Austria. Llevaba un pasaporte falso a nombre de Gian Roberto Calvini que le había proporcionado Ernesto Diotalievi, uno de los jefes de la criminalidad común romana. Con Calvi viajaban Flavio Carbouni, empresario de la construcción y ex socio de Silvio Berlusconi en Cerdeña, y Silvano Vite, contrabandista italiano asentado en Yugoslavia. Calvi quería ir a Zúrich. Carbouni y Vite le convencieron de que tomara otro avión privado y se dirigiera a Londres. Los dos acompañantes le buscaron alojamiento en el Chelsea Cloister, un deteriorado edificio de apartamentos, más propio de estudiantes que de banqueros. Calvi dedicó su última semana de vida a atesorar documentos comprometedores para numerosas personas e instituciones. Esperaba una respuesta a la carta que había enviado Juan Pablo II, en la que le advertía contra los enemigos internos dirigidos, según él, por el secretario de Estado, Cardenal Agostino Casaroli. Confiaba aún en salvar el Banco Ambrosiano y su propia vida. El 18 de junio, Carbouni y Vite le dejaron solo en el Chelsea Cloister. La última persona que vio a Roberto Calvi fue el pintor Cecil Gerard Camber, residente en el edificio. Hacia las 10 de la noche del día 17, el pintor se cruzó por el pasillo con el banquero, a quien acompañaban dos hombres que hablaban italiano. A las 7:30 del día 18, un empleado del diario Daily Express descubrió un cuerpo que colgaba del puente de Blackfriars. La policía comprobó que se trataba de Roberto Calvi. Llevaba encima 2 relojes Patek Philippe y $15.000 en divisas. Cargaba con 5 kilos de piedras en los bolsillos de la chaqueta y en los pantalones. El primer informe forense dictaminó con rapidez que se trataba de un suicidio por ahorcamiento. Pero en 1988, los tribunales británicos e italianos establecieron que Roberto Calvi había muerto asesinado.
Carboni, Vite, de Otalievi y un dirigente mafioso, Pippo Calò, además de una novia de Carboni, fueron acusados de homicidio. Según la Fiscalía de Roma, los 4 acusados tramaron un plan y crearon las condiciones para que 2 ejecutores desconocidos, de acuerdo con la banda, cometieran el crimen. Siempre según la hipótesis de los fiscales, los 2 desconocidos convencieron a Calvi de que les acompañara hasta un barco que, a través del Támesis, llevaría al banquero a alta mar y a América del Sur, donde estaría seguro. Todos los indicios apuntan a que Calvi fue, en efecto, embarcado en una nave. Debió de morir en ella, estrangulado. Luego fue colgado del puente. Como la marea estaba alta, el cuerpo se hundió en el agua hasta las axilas. El Opus Dei fue convertido en prelatura personal meses después de la muerte de Calvi. Casi al mismo tiempo, un amigo personal de Juan Pablo II, el eclesiástico Pavel Nilica, compró a Carboni los documentos comprometedores que guardaba Calvi antes de morir. No se supo más de ellos. En 1987, la policía italiana emitió un mandato de captura contra Paul Marcinques, acusado de fraude y estafa. Marcinques exhibió su pasaporte vaticano, que le hacía inmune a la justicia, y siguió al frente del IOR hasta 1989. También fue presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano. Se jubiló en 1997 y murió en Arizona. La muerte misteriosa de Roberto Calvi podría ser el argumento de una ingeniosa novela de terror. Las circunstancias que rodearon el caso, y que implicaban ciertas traiciones en las más altas esferas de poder, nos demuestran que en muchas ocasiones la realidad supera a la ficción.